Buenas tardes, bienvenidos a Pensamiento Crítico por el Nacional de Matanza, como todos los martes a las 4 de la tarde. Hoy vamos a tener un día especial hablando de educación, un tema importantísimo. Y para empezar, yo quería mostrar algo que he preparado que tiene que ver con lo que ha sucedido con los jóvenes en este momento, cómo se les hizo cuesta arriba la vida se les hizo cuesta arriba. Si podemos arrancar vamos a ver, ven, con esta gráfica. En la economía de las últimas 2 décadas, lo esencial se ha vuelto impagable, mientras que la tecnología y el ocio se han abaratado drásticamente. Esta es la base empírica de la fractura generacional. Como muestra el gráfico, basado en los datos descritos, la inflación no ha sido uniforme. Los pilares de la estabilidad, que son la salud, la educación y la vivienda, han sufrido un aumento de precios brutal, convirtiéndose en barreras casi infranqueables para quienes inician su vida adulta. Como ven acá en el gráfico, cómo han subido los servicios hospitalarios, la educación universitaria, el criado de los chicos y sobre todo la vivienda. Y sin embargo han bajado los smartphones, los televisores, los juguetes, los servicios telefónicos. El tablero está inclinado contra los jóvenes. No se trata de que los jóvenes gasten mal, sino de que el sistema económico actual hace que alcanzar las metas básicas requiere un esfuerzo desproporcionado en comparación con las generaciones anteriores. En esta imagen lo ilustra todo, que está perfectamente la situación. Los bienes de consumo tecnológico son accesibles debido a la competencia global, pero las necesidades básicas, protegidas por rigideces estructurales y oligopolios, son una cuesta arriba constante. Un smartphone no es un lujo, es a menudo la herramienta más asequible que tienen para navegar en este entorno. Acá vemos cómo los chicos, un joven tratando de... No accede a la vivienda, ni a la salud, ni a la educación. Existe, digamos, una incompresión profunda basada en mirar el presente con el prisma del pasado. Lo que para un boomer, ¿no es cierto? Un baby boomer es una persona que tiene entre 60 y 75 años, era un símbolo de estatus, como la tecnología. Era muy difícil para ellos alcanzar a tener un televisor, eso era un lujo. En otra época eso era un lujo. Para un joven es una herramienta de supervivencia barata en comparación con los verdaderos nuevos lujos, que son el techo y la salud. Mientras se mantenga esta brecha de percepción, la sociedad seguirá discutiendo sobre gastos en gadgets en lugar de abordar el problema estructural del costo de vida esencial. Acá vemos en el gráfico cómo esta persona le dice, estás gastando en lujos, porque para una persona grande eso es un lujo. Sin embargo, para un joven, ahí, a través de ahí recibe las aplicaciones para ir a buscar medidas, para trabajar o de Uber o para trabajar en el Rappi, es un método de trabajo. Dado que el panorama económico es mucho más hostil para las nuevas generaciones, los jóvenes necesitan herramientas mucho más sofisticadas para vivir. No basta con el esfuerzo tradicional, el solo trabajar. Necesitan entender cómo funciona este tablero inclinado. La educación financiera y una comprensión profunda de la economía actual ya no son optativas, son mecanismos de defensa esenciales. Ante un futuro donde los servicios básicos son un lujo, los jóvenes deben ser equiparados con el conocimiento para gestionar recursos escasos, entender el endeudamiento y planificar a largo plazo en un entorno volátil, como acá vemos en este último gráfico. La cuestión pasa en que estos jóvenes van a tener problemas inclusive hasta la hora de jubilarse. O sea, si a esta edad, si a la edad de entre 30 y 40 años no empiezan a tener una educación financiera que para poder hacer con la chirola que ganan, mantener y a lo largo poder invertir y poder sobrevivir para que después la jubilación sea simplemente una ayuda, no va a haber un Estado. Ya lo vemos hoy que la pirámide de jubilaciones es muy poco lo que aportan, mucho lo que cobran, la vida se extendió en longevitud
y son pocos los que aportan. Por eso sería muy bueno que empiecen a preocuparse con una educación financiera que se brinde desde el Estado y de las escuelas, obviamente, privadas. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a empezar el programa con una invitada especial, con Dina Santise. ¿Quién es Dina Santise? Ella fue profesora de piano, de teoría y solfeo, fue maestra de todos los grados y áreas especiales en lengua, fue jurado de exámenes de ingreso en el Jorge Newbery, fue directora de 4 escuelas, fue programadora lingüística, autoridad del Plan Nacional de Alfabetización, es expresidenta de SADE de La Matanza, fue profesora de grafología, también cursó periodismo, egiptología y dinámica de grupos. Ella es Dina Santise y está acá con nosotros. Bienvenida, Dina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Pepe? Mira, te estaba escuchando, vamos a empezar ahí, ¿no? Está bueno, desde los jóvenes. En resumen, lo que quisiste decir es que no tienen un proyecto de vida. Se les complica. Simplemente porque están viviendo esto como una gran ilusión diversa, activa, movida, vista por todo, pero en realidad absolutamente inconsistente. No hay futuro para ellos, realmente no lo hay. Y cuando lo quieran encontrar, se van a dar cuenta que vivieron un vacío absoluto. Pero eso está en que un Estado que no existe en este momento ni quiere existir, y parece que va a ser así definitivamente, no le proponga o le haga ver, por ejemplo, hacer esto que están haciendo, pero prepararse para la vida, que es el estudio. Porque, a ver, vamos a empezar con el tema de la educación. Se está insistiendo mucho en algo que se dice, que aquello que se hizo mal y se sigue haciendo mal va a seguir dando los malos resultados. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si en educación todo lo que se hacía bien estaba bien y daba buenos resultados, de repente se cortó y se cambió? Y ahora da malos resultados. Hay cambios, pero son cambios que no fueron acertados, quizá. Mira, en realidad yo me recibí en 1955. Yo tengo una larga vida, no tengo ningún problema en decir que tengo 88 años. Cuando me recibí justo en 1955, apareció un cambio. Francia, que también tiene un origen de lengua igual que el nuestro, origen latino, había dejado de lado el sistema global, que era enseñar distinto a como veníamos enseñando nosotros. 19 años. Una generación completa, y vio que los resultados eran malos. La Argentina, que todo lo novedoso lo acepta, lo aceptó, pero les advirtieron que no lo hicieran porque no daba buenos resultados, y no dio buenos resultados, pero se aceptó igual. Ahora, el de palabra generadora, que daba resultados, se dejó de lado, se fue yo no lo hice porque tuve esa transición posible de poder seguir haciéndolo, pero después vinieron otros. Vos fíjate que las mamás nuestras, bueno, vos sos joven, pero mi mamá, que no había terminado la escuela completa, no tenía una sola falta de ortografía. Ese era el sistema de palabra generadora, donde se enseñaban las vocales, luego todo el abecedario, y así se iban conformando las palabras. No obstante, con eso caíamos siempre en los golpes militares, y ahí era cuando se cambiaban los temas de la educación. Por ejemplo, en Ganía de repente se le ocurrió el 8º y 9º año, pero después lo sacaron. Ahora, toda una matrícula quedó en el aire, porque la escuela secundaria no los aceptó, la primaria tampoco, porque ya habían terminado. O sea, se perdía. Y cada vez menos. Vos, que sos profesor de la facultad, debes ver el inconveniente que tienen los chicos, sobre todo cuando inician. Aquellos que
han venido de un hogar más preparado, con más opciones, quizá tengan un poco menos dificultades. Yo lo que noto, y ya vi más en esta época, como diferencia, que antes el mundo era mucho más estable. Por lo tanto, los cambios duraban a lo mejor 10 años entre una etapa y otra y otra. Y ahora lo único estable es el cambio. Sí. Por ejemplo, ya las primeras inteligencias artificiales ya están quedando obsoletas y hay una inversión enorme en el mundo por las nuevas tecnologías, y uno puede ver cómo se incorporan las nuevas tecnologías y les facilitan la vida a todo, pero sí en lo que es la educación. Es como que me parece que los jóvenes además son incomprendidos, porque uno los ve que está con el celular, y ahí cuando hacía esta filmina, yo pensaba, digo, sí, están con el celular, digo, pero también son incomprendidos, porque esos jóvenes no se les puede decir como antes que estudiar, que si te recibí te va a ir bien. Hoy van a estudiar, se van a recibir y van a ser empleados, y no sé si le va a ir bien. Es que además creo que lo ven a su alrededor. Vos les decís eso y te pueden contestar más de uno, decir, ¿dónde? Mirá a mi papá o mirá a mi abuelo, en qué condiciones está. Entonces, tampoco lo que ven alrededor les puede servir como para proyectarlo. Claro. Ahora, estos muchachos están muy a la deriva, no se sabe para dónde van y tampoco ellos saben ni para qué. Lo que continuamente se hace cambios en la educación sin probarlos. Vos sabés que las áreas, que vos habrás tenido en la escuela las áreas de lengua, de matemáticas, de estudios sociales, debiste haberlas tenido. Sí. Es la única cosa que se investigó, se probó y vio que daba resultado. Cuando entiendan que la educación es una ciencia, que debe investigarse y se deben poner en marcha los resultados que dan y desechar los que no dan, ahí vamos a tener algo que se puede llamar educación. Vos fíjate que entre mi currículum lo que nombraste, que soy investigadora educativa. Esto me lo ofreció, no me lo hice porque se me ocurrió o alguien. Esto lo ofreció el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Fueron 3 años de estudio. Y casualmente cuando terminaba el periodo del doctor Ilia, porque también es necesario la inversión. Acá se está hablando mucho en este tiempo de la educación y se habla continuamente de la universitaria. Caramba, la educación universitaria es el pico de una pirámide. Sí. Nosotros tenemos que empezar desde la base, desde abajo. No hablan nada, absolutamente nada, de lo que está pasando en el nivel inicial, en el primario y en el secundario. Y en los profesorados, para después recién llegar a la universidad. Esto es como un tren que tiene un inicio, un recorrido y una llegada. Entonces, no podemos hablar del único punto que es el lugar final. ¿Y lo que viene de atrás, cómo lo hacemos? Pero también supongo, Dina, y vos lo sabrás muchísimo mejor que yo, el rol de la familia ha cambiado también. Yo recuerdo que en la escuela, si una maestra llamaba a mi papá, a mí antes que nada tomaban medidas conmigo, ¿no es cierto? Y tomaban medidas más físicas. Sí. Me han pegado bastante. He oído eso de lo físico. Pero y ahora lo físico es contra el docente. No. Me ha pasado siendo profesional, no siendo estudiante, porque nunca di esas molestias a mis padres. No, la verdad que no, porque me gustó mucho estudiar. Pero yo llamaba, o la maestra llamaba, y yo como directora los atajaba, o también como maestra, porque el papá casi siempre viene un poco alterado, digamos, para ser suaves. Entonces hay que frenarlo, hay que dejar que hable y se desgaste para después sentarlo y explicarle, porque no pueden creer, mi hijo, como mi hijo o mi hija, es como que no puede ser, es perfecto, y no es así. Tenemos que pensar que el chico tiene otras amistades, copia,
se va a portar mal. El chico no tiene que portarse bien, el chico se tiene que portar mal, se tiene que mover, tiene que indisciplinarse, tiene que mentir, tiene que jorobar y molestar, habla fuerte, te molesta. El chico es así, sí, como el adolescente que es rebelde, porque si no vive esas etapas, ¿de qué estamos hablando? Es parte de la vida. Nosotros, los papás, de pronto, no sé cómo reaccionan. Claro que tendríamos que poner una escuela para padres también, para que entiendan que cuando lo llaman es para corregir una conducta, para bien, tanto de chico como para de la familia. Bueno, ya hablamos de los chicos, hablamos de los padres y ahora hablemos de las maestras. ¿Están capacitadas? Mira, yo las voy a defender a muerte. Si yo hay alguien a que voy a defender a muerte, son a todas mis colegas. No lo están, pero no tienen la culpa. No. La reforma del 94 fue una visión para bajar el contenido de los estudios, pero también para bajar la preparación de los docentes. Mira, yo te pongo un ejemplo. Suponete que vos estás estudiando medicina y no te enseñan para qué sirve el hígado, ponele. Y te viene un paciente con una enfermedad del hígado y no sabes. Esa materia no la hice. No existe, no la hice, pero no estaba programada, no estaba en el plan de estudio, ni vos tenés la culpa de que no te enseñaran que había un hígado. Entonces, ¿cómo le podés exigir a alguien, en este caso docentes, que no sepan lo que no les enseñaron? No están preparadas, realmente no lo están, pobres chicas y muchachos, todos. ¿Por qué? Pero porque no los prepararon. Y todos hacen hincapié, porque los docentes, porque no saben nada, porque los maestros, porque faltan. Bueno, arreglen el estatuto. Cuando yo era suplente y faltaba, perdía la suplencia. Así nomás. Ahora vamos a hablar del estatuto, pero yo recuerdo recuerdo en un gobierno bastante parecido a este, en los 90, en sus formas, ¿no es cierto?, y en su idea, que hubo una reforma educativa. Creo que se llamaba polimodal, no me acuerdo. Parece sí, que hubo, sí, la polimodal. En lo que realmente se basaba era en el abaratamiento del sistema, porque uno todavía ha ido al colegio hacía poco y terminaba séptimo grado, pasaba al secundario, en el secundario tenía 11 materias, y esas 11 materias muy probablemente tenía 11 profesores distintos. Sí. De repente pasaron a ser áreas, y de esos 11 profesores pasaron a ser 3 áreas, por ejemplo, y había un profesor por área, y de 11 bajaban a 3 o 4 profesores. Y era para abaratar profesores, y ahí empezó la decadencia de la... Bueno, hicieron una reconvención de profesores, los adaptaron. No voy a dar el nombre, pero amigos nuestros que tenían una materia y tenían que prepararlos para otra que no sabían nada. En lugar de ampliar. Claro. Porque la educación es ampliar. Okay. Y todos los días tenés que ampliar tus conocimientos. A ver, yo no me quedé como cuando el día que me recibí, hace tantos años, que además estoy jubilada. ¿Y por qué sé lo que está pasando ahora? Porque no dejo. Ahora, depende también de uno, depende de... Bueno, en este caso mío, porque docente, porque tengo la obligación. Y también yo ahora te voy a preguntar un poquito de lo que es el estatuto docente también, ¿no? Porque a mí me cuentan, y inclusive en Capital, que cuando hay profesores que se las ingenian de forma tal de tener las licencias, ¿sí? y faltan la semana que viene y faltan la otra y piden acá, sí. y después piden para dar examen, después faltan, y la verdad que van muy pocos, casi hay una inasistencia perfecta de algunos profesores, sí. que el sistema le permite faltar, bueno, y no son castigados. Depende y con el sueldo, o sea, no depende justamente del estatuto. Mirá, cuando yo me recibo, mirá en qué año te dije, en el 55, fue con la Revolución Libertadora, la caída de Perón. Hubo todo un cambio, pero fue un cambio para bien, porque el estatuto del docente permitía un montón de cosas que no correspondían, pero queríamos un estatuto. Yo participé, no estoy de acuerdo con las huelgas, pero participé 3 meses
3 meses en la puerta de la escuela. Perdí la suplencia, por supuesto, pero conseguimos el estatuto. Y el estatuto marca esto. Vos, si en ese que ya no existe, si faltabas, tenías 5 días. Ahora, si era más, médico. Si era más, junta médica. Porque podías enfermarte, caramba. Sos un ser humano. Ahora, se hace un abuso. Porque hay una cantidad de artículos que lo permite. Claro. Entonces, por eso dicen que en un cargo hay 3, 4 maestros. Eso dicen. Claro, porque se va el titular y viene un suplente con derecho, que a su vez usa ese derecho y viene otro suplente de suplente. Sí, es verdad. No, pero hay veces que pasa que el titular no, o sea, falta por una, vamos a hablar de la secundaria, ¿no es cierto? Que a lo mejor las personas van una vez a la semana a dar la materia. Falta esa semana, falta la siguiente, pero no dice que está enfermo y o informa tarde, entonces no les da tiempo a llamar a un suplente. Claro. Por lo tanto, el perjudicado es siempre el alumno, porque no tiene nunca la posibilidad, porque si fuera honesto, la dirección del colegio podría convocar un suplente y ocupar ese lugar. La escuela la estás poniendo como si fuera el pueblo. Siempre el Estado gana y el trabajador pierde. En este caso, los profesores ganan y los alumnos pierden. Es así, realmente, porque se le exige. Ahora, uno puede descomponerse de hoy para mañana. Yo mañana tengo tal materia y me descompongo. Tienen que reemplazarme. El director tiene la obligación de reemplazarlo. Ahora, después para la semana que viene veremos. Ahí sí es obligatorio que tome los recaudos del caso. Sí. Porque los alumnos necesitan tener la seguridad de que su materia va a proseguir y sus conocimientos también. Sí, en eso tenés razón. Bueno, ahora vamos, tenemos Ezequiel ahí, vamos ahora muy prontito, vamos a arrancar con un tema que también quiero tu opinión, que tiene que ver con las vacunas. Ajá, vos viste tema que de hoy. Y porque tiene que ver con la educación, me parece también. También. Me da la impresión de que es un tema que abarca muchas aristas. Recuerdo que cuando me dieron la BCG en el colegio me la daban. La reacción de Mantoux. La reacción de Mantoux era. La reacción de Mantoux. Te hacían tú un a raspado. A mí también. Como docente, yo también. Era obligatorio. ¿Vos tenemos, Ezequiel, preparado eso? ¿Ves? ¿Lo del imán? Esto que pasó en el Congreso, si el hombre... Sí, lo del imán. Acá hay una diputada... Yo lo veía y no lo podía creer. Del PRO, que utiliza el Congreso para hacer todo un evento, y entre ellos que dicen que el COVID era un invento, y que la vacuna también, que las vacunas no son eficaces, que es una diputada antivacuna, que además lleva como un ejemplo a un tipo que dice que es un hombre imán, ¿no? Que, sí, el hombre que se le pegan las tijeras, que se la le vi, pegan... la vi. Sí, bueno, supongamos, para la gente que no lo vio. Entonces, ahí tenemos a la persona que se le pegaban las tijeras, se le pegan las cosas al cuerpo. Ahora, resulta que todo eso era porque se había dado 2 vacunas de COVID. Ahora, después... Pero no era eso. Después resulta, poné el video, parece que había sido fraude. 10 años antes, 11 años antes, había estado en un programa. En el 14. Lo tenemos, Ezequiel. En el 14. Es en el año 2014, esta misma persona, no había COVID, época donde no estaba el COVID. Con la chica Fabiani. Con Mariana Fabiani, en un programa, el hombre se mostraba como una persona que se le imantada, pegaban se le pegaban los imanes. Ahora, ahí lo tenemos, mirá. Esto tiene menos metal que la llave, claro. Yo menor pensé que era el tamaño. Fue así. Entonces, dejé pasar el tiempo. Y el tiempo fue pasando. Ejercitando gimnasia, física, concentración, fue adquiriendo más peso. Mínimo. Tiene plástico, ¿no? Tiene puede plástico. parar. Claro. Está bien. Y cada tanto se casa.
No era la vacuna de COVID. O sea, No, en el 14 no había COVID. el cuerpo despide grasa y la grasa resbala. Epa, se le pegó. El medio continuó, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos. Ya con esto es suficiente, pero más aún vamos a tener. Ahora vamos a ver que hay otro video que sigue. El periodista Jairo Stracha le hace un reportaje a la diputada del PRO y donde está hablando y esas cosas le pregunta ¿a qué se va a dedicar usted? Está genial Vamos a el pasarlo. periodista. Lo tenemos al reportaje de Jairo Stracha con la diputada del PRO. Claro que esta promoción que vos hacés va en contra de que la gente se vacune, genera dudas en el sistema de vacunación, que es entre otras cosas lo que nos sacó también de la pandemia del COVID. Pandemia del COVID. Bueno, sigamos cuestionándonos. ¿A qué te dedicas vos, Marilú, ahora cuando dejes el Congreso? Yo vengo de la parte privada, al campo, a la ganadería, y tengo una maestría en turismo, tengo un complejo turístico en Chaco, así que vivo del campo. ¿Y a las vacas las vacunás contra las tosas? Está genial. Esa parte se dedican los veterinarios y todas esas cosas. Pero Sí. si no las vacunaron, las vendés. Eso se trabaja muy bien en el campo, así que sí. Ah, bueno. Nosotros estamos erradicados, Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. Un abrazo, Marilú. Ay, Te mando un abrazo es grande. decir, vos El fíjate, periodista tiempo estuvo tenés en claro. genial. Pero fíjate- A la vaca sí, Bueno. a los chicos a no. los chicos no los vacuna, pero a las vacas las Las vacuna. vacas sí. ¿no es cierto? Ahí Claro. creen la vacuna. Ahí sí. Y ahora viene la parte pedagógica, que es una pedagogía especial, ¿no es cierto? Porque es la pedagogía del Dr. House. El Dr. House es muy... Sí. Es el maestro de la pedagogía. Fíjense cómo le enseña a una madre la importancia de la vacuna. Lo tenemos Sí. ahí. La cara se le inflamó así durante la noche. ¿No hay fiebre? Las glándulas normales no tienen fechas de vacunación. Las vacunas no se le han aplicado. Crack, 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 crack. ¿Cree que no sirven? Creo que una compañía farmacéutica multinacional quiere que piense que sí, pero para su beneficio. ¿Sabe de otro muy buen negocio? Ataúdes diminutos para bebés. Los pueden meter vestidos de verde o rojo eléctrico. En serio. Los anticuerpos de mami solo protegen al niño por 6 meses. Por eso grandes compañías intentan engañarla. Creen que gastará lo que ellos digan para mantener a su hija viva. ¿Quiere cambiar eso? Demuéstreselos. Si otros padres como usted decidieran dejar morir a su hijo que dar $40 por una vacuna, créame, los precios bajarían muy rápido. Crack, 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 crack. Genial, ¿no? El Dr. House. Todo está genial, realmente. Te lo explica de una forma que me parece que es la forma más didáctica para Muy, entenderlo. no, pero también la pregunta. Sutil. La pregunta del periodista con respecto a la vaca está perfecto. Como a los chicos no, pero a la vaca sí, claro, si no, no la puede vender. Ojo. Pero claro, esto es un Ahora es ley y mientras una ley existe, se cumple. La ley está para cumplirla. Ahora es tiempo de inscripción y los primeros días de marzo o febrero van a ser también. Cuando vienen a inscribir un niño, tienen que traer lo que se les pide y entre ellos las vacunas. Mira, no sé si es ley o no, pero hay una deserción de la vacunación que Y este no sé país quién ha está sido, fallando, siempre ha sido un país de vacunas. pero no me llama la atención porque es una época, esta es una era en donde también surgió el terraplanismo, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay Existe. gente que habla de que la Tierra es Sí, plana, sí. hay gente que está en contra de las vacunas. El presidente. O sea, hay algo que para mí tiene que estar pasando por la educación. Justamente, es negar verdades. Bueno, es algo que se llama negacionismo, pero hay cosas que son y son, punto. Una vacuna es necesaria. A ver, yo misma cuando comenzó el COVID, porque nos asustó a todos, realmente me incluyo, estuve dudando de si no, por favor, por algo esencial, porque me puede agarrar a mí morirme, pero puedo contagiar.
Uno no puede ser tan egoísta de no pensar en el otro. Además, si la vacuna había que dársela y era obligatorio, hay que cumplirlo. Yo te vuelvo a repetir, Pepe, yo soy de las que creen que la ley está para cumplirla. Pero más allá de la ley, tampoco se va a hacer uno el filósofo el kantiano, pero decir, hay que hacerlo, porque está bien hacerlo. Por la porque salud. Ayuda a uno y ayuda al prójimo. Vos pensás que yo soy del tiempo de la poliomielitis cuando no había vacunas. Vos no tenés idea lo que vivíamos con nuestros padres sobre todo. Eso de hasta últimamente cuando el COVID decían lavarse las manos a cada rato, a mí me llamaba la atención, pero ahí recordé por qué. Porque cuando era chica, cuando la polio, a cada rato nos teníamos que lavar las manos, para todo, hasta para tocar los juguetes. Y además nos servían el agua, porque no se sabía de dónde venía. Y no había vacunas, hasta que primero Salk y después las de Sabin, que ojo, no las patentaron. Dos grandes hombres que no han patentado las vacunas, por lo cual no hicieron negocio con las vacunas. Impensado en esta época. Héroes mundiales, que mucha gente no lo sabe. Las vacunas Salk y Sabin no fueron patentadas es patente de la humanidad, gratuita. Vos sabés que yo te insistía en que hay que dársela porque está bien hacerlo y no porque es ley. Porque la ley tiene que ver con las fuerzas políticas y las pujas, y la ley no siempre es del derecho. A veces puede no serlo, no pero te es ley. extrañe que si hubiera una mayoría importante en las cámaras y haya un presidente antivacuna, hagan una ley que no sea obligatoria, y por lo tanto entonces como la ley te dice que no es obligatoria, entonces está bien que nadie se vacune. No, ahí sería una ley contraria al derecho para mi juicio. Entonces diga, hay que vacunarse porque está bien, porque es humano, pues somos humanos y porque tenemos que agarrar y decir que tenemos que proteger nuestra vida, la de nuestros hijos y la del resto de la sociedad. Pero además tenemos que oír la voz médica, porque esto tiene que ver con la salud, porque un presidente no puede determinar porque se le ocurra algo que pertenece a una ciencia. Pero primero que hable la ciencia y que diga y demuestre, sí o no. Si no, muy bien, porque no, se hace una ley por el no. Pero hasta ahora se ha demostrado que sí. Sí. Entonces, hagamos lo que corresponde y lo que la ley dice, y hagamos caso a los científicos. Esto es lo mismo que cuando volvíamos con la educación. La educación es una ciencia, por eso no se sabe, porque claro, nosotros hemos tenido tantos cortes de democracia y tenemos después gobiernos militares, que esto de la investigación se quedó cortado. Pero entre tantas cosas se decía que el aula es permanente lugar de investigación, continuo, de todos los días. Entonces, vos vas midiendo, viendo, corrigiendo y calculando, bueno, esto realmente sirve y esto realmente lo podemos dejar de lado. Pero hagamos cosas de verdad. Ahora estamos viviendo un cambalache, un revoltijo de todo, que nada vale nada y todo vale todo. Por esto eso, no puede ser así, no puede ser. Coincido totalmente porque tiene que ver con la polarización que hay, porque de repente el hecho de estar en contra de alguien justifica todo lo contrario. Además el papelón que se hizo en el Congreso, por favor. Vos sabés que, por decir algo, Hitler hizo todo legalmente, ¿cierto? Sí. Todo estuvo legal, todo lo amparó la ley. Sí. La ley de Alemania de esa época. Después cuando se democratizó de nuevo, volvieron a modificarlas, y modificaron la ley y ahí pudieron condenarlos. Pero es un tema, es decir, mientras estemos dentro de esta polarización, estamos bueno, decir, cualquier cosa se va a poder justificar, excesos estoy hablando, se van a justificar muchísimos excesos por estar en contra de. Basta que alguien diga A para que inmediatamente salga otro y diga B. Si el péndulo está de este lado, estos van a hacer lo que quieran. Sí. ¿Y hasta qué? Hasta que el péndulo pase por este. Y nunca va a pasar por el medio.
Y eso también es un tema, sé que tenemos el último videito que te mandé, ¿no? Es un tema que, mira, me gustaría que lo veas. De coherencia, tal vez. No. Sí, pero es alguien que dice, bueno, que habla sobre el medio. ¿Por qué, si somos tantos los del medio, por qué no votamos al medio? El medio. ¿Entendemos? Mira, escúchalo. La conclusión es brutal. El peligro no es la izquierda ni la derecha. No sé cuál es tu ideología, si sos de derecha o de izquierda, conservador o progresista, pero puedo asegurarte algo. Si lograron que tu ideología se vuelva tu identidad, caíste en la trampa de esos líderes que admirás. Y esa trampa es todavía peor cuando se transforma en culto a una persona, sea quien sea que ocupe ese lugar. La conclusión es brutal. La polarización anula el pensamiento crítico. Si caes en esa trampa ya no evaluás las ideas. Apoyás todo lo que diga fulano, rechazás todo lo que venga de Mengano. Te están usando. Te convertiste en un peón de su tablero. Pero acá está el secreto que no quieren que sepas. Los moderados somos mayoría. Solo que el ruido de los extremos nos sacó las ganas de hablar. Callamos para no bancarnos las reacciones, o porque pensamos que es imposible razonar con fanáticos. Nos convencieron de que nuestras voces no cuentan, de que el futuro se define en la puja entre los extremos, de que la moderación es cobardía. Nada de eso es cierto. La moderación no es falta de convicciones. Es tener la convicción de que la democracia y sus instituciones están por encima de cualquier conveniencia o ideología. Creer que un país, cualquiera sea el tuyo, vale más que un partido o un líder. Es entender que cuidar las reglas del juego es más urgente que ganar el partido. La conclusión es brutal. El peligro no es la izquierda ni la derecha. Ahí terminó, volvimos a empezar. No sé cuál es tu ideología. ¿Qué pensás, Dina, de esto? ¿Y usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Yo creo que habría que educar para esto. Había que educar ¿para qué? No, los extremos no, ese es el punto. Los extremos no. Hay que buscar ejemplos, situaciones ejemplificadoras, incluso de la misma historia de vida, porque en la historia misma están los ejemplos, porque vivimos las personas, los seres humanos. Por ejemplo, los que no hemos votado al presidente, lo aceptamos como tal, por lo menos yo, es mi presidente. No me gusta, pero es el presidente. Lo tengo que respetar, tiene que terminar su mandato, no me gusta absolutamente para nada, pero es el presidente. Ahora, no estoy de acuerdo con estas cosas, porque ha venido a llamar la atención ante los graves problemas que teníamos, de todo tipo. ¿Por qué? En educación está buscando, lo dijo en campaña y lo va a hacer, hasta 4º grado obligatorio y después que se ocupe la familia. Perdón, cualquiera puede educar, yo sí lo he estado buscando, en opinión de pedagogas, que cualquiera puede educar, y eso no es cierto, El respeto es un principio moral. ¿Qué sería el respeto? Considero que sí. El respeto es una conducta social, además, para podernos conducir. A ver, porque no se puede estar en el péndulo este que hablamos, si no faltando el respeto hacia el otro. Porque yo creo que por dónde va la pregunta. Porque digo, hay que educar en base al respeto, porque en definitiva, para estar de un lado y volcar todas esas opiniones, vos tenés que lograr que estas personas odien al otro. Es parte de una conducta, es parte de una conducta individual. Diciéndoles mandriles, chorros, faltando el respeto. Desde el poder. Insultar es faltar el respeto. Yo me sentí faltado el respeto, ahora parece que el señor presidente ha parado con los insultos. Pero todos los insultos que tuvo, yo los recibí, porque todo lo que él decía era lo que yo no pensaba. Entonces todos esos insultos también fueron para mí, como lo habrán sido para otras personas, supongo. Ahora. ¿Y por qué crees vos que habiendo tanta gente en el medio, porque yo creo que somos mayoría las personas moderadas, respetuosas, somos mayoría. Sí. Como en el momento de votar tomamos partido por un lado o el otro y no se vota por el medio? Porque la gente se quedó en su casa, la gente es cobarde en el fondo. No votó, decís vos. Sí.
Mira, Mucha gente no votó en serio. en general vos fíjate, nosotros que andamos entre tanta gente y tantas cosas que hacemos, que no tenemos ningún empacho en rebatir a alguien que está hablando, sea quien fuere, con respeto. Porque nuestra educación nos enseñó que nos tenemos que dirigir al otro sin insultar, sin humillar, sin degradar. Pero yo le puedo decir al otro cosas muy fuertes sin utilizar malas palabras. Puedo rebatirle ideas y poder dejarlo mudo. Como por ejemplo, estuvo genial ese periodista que le pregunta a la diputada, a la vaca, sí, la vacuna. Es una ridiculización que le hizo, con respeto. No le faltó el respeto, le hizo una pregunta real. Pero Entonces, yo tengo, y puedo, y si quiero decirte a vos, por ejemplo, Pepe, por ejemplo, te voy a pedir disculpas, yo me voy a retirar de este programa porque no es lo que pensaba, porque vos no me preguntaste lo que yo quería, pero yo no tengo por qué pegarte un grito, insultarte, maltratarte, de ningún modo. sí, pero permitítame hacerme una acotación, hacerte. El político que se dirige con respeto y con moderación, en la actualidad, no gana. No. No gana. Yo preferiría seguir perdiendo. A veces perder mucho es ganar. El que pierde gana, escribió Graham Greene, ¿no? Y es una gran verdad. El que pierde puede ganar con el tiempo. Dándole tiempo. A mí me gustó una frase de, acá la tengo, mira, de William Butler, que dice: los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de una intensidad apasionada. Bueno, también los buenos están muy intencionados de pasión. Se quedan en la casa. No sé. Mirá el significado. Dice: sugiere que en tiempos de crisis o caos, aquellos con convicciones débiles, los mejores, son incapaces de actuar, mientras que los que carecen de moral o escrúpulos, los peores, tienen la fuerza y pasión desbordantes que los impulsa. Yo sé cómo lo veo, porque digo, hoy el ambiente político, sobre todo nacional, es una especie de cloaca donde cualquiera que quiere dirigirse a hacer política le van a hacer campaña sucia, o le van a investigar, o le van a hacer fake news. Es mala persona, Van a usar la inteligencia artificial para hacerle decir cosas que no dijeron. Sí. O sea, es algo que, y aquella persona, un político prestigioso o algún economista prestigioso, no sé si se va a embarrar para tener problemas familiares, sociales, vecinales, para ir a la política donde tiene mucho en juego. Sin embargo, entonces, ¿qué queda? Queda el campo orégano para aquel que le gusta venir y ensuciarse, embarrarse, total, no importa, se va del país. Mira, lo que me estás diciendo me hace recordar el Eclesiastés, donde dice que hay un tiempo para todo. Entonces, esa persona que en este momento, y yo tampoco lo haría, no se animaría, porque no tengo ganas de ensuciar el apellido de mi papá, no lo haría en este momento, espero. No llegará mi tiempo, pero le estoy dando tiempo al otro. Esto es cuestión de todos, no es cuestión mía ni tuya, es cuestión de todos. Hay tiempo para todo. Este es un mal momento, tenés razón, muy mal momento, pero ¿va a ser siempre? No, no va a ser siempre, porque nada es siempre. El siempre no existe, no existe. Lo estamos viendo en la vida cotidiana. Vos, con muchos menos años que yo, estás viendo que hay cambios que no los hubieras soñado hace 25 o 30 años atrás, no se te hubieran ocurrido, y están ahí. Todo a cada rato. Entonces, ni decir mis años, que son tanto más que los tuyos. O sea, el siempre no existe, ni lo bueno ni lo malo, va a haber cambios. Bueno, habrá que esperar, porque hay un tiempo para todo. Yo lo que sí soy muy esperanzadora, siempre tengo pensamientos de que las cosas al final se cantan y vienen los buenos tiempos, porque también hemos vivido buenos tiempos los argentinos, tuvimos buenos momentos y otros no tanto, pero bueno,
también habrá que ver en nuestra génesis hereditaria como nación, como país, esta gran cantidad de gente que ha venido de la guerra, de un país, de otro, los inmigrantes que van conformando una personalidad no definida para el país todavía. Para mí todavía en Argentina hay muchos habitantes y pocos ciudadanos. Todavía es así. Muchos habitantes y pocos ciudadanos. Entonces el ciudadano... La distinción la haces porque el ciudadano, digamos, tiene un compromiso. El ciudadano no solo tiene compromiso, sino que ha definido un perfil que sabe que este es el camino de donde está, sea esta la Argentina o sea otro país. El ciudadano sabe de derechos, sabe de camino, sabe de dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. Ese es el ciudadano. El habitante está en un lugar que podría ser hoy, mañana otro, transitorio, se va, viene, es como que no entierra sus raíces. Ahora, ¿no ves una paradoja que es que la educación está en crisis, sin embargo el conocimiento está en una app, en el teléfono, en cualquier lugar vos podés adquirir el conocimiento haciéndole una simple pregunta a Google, a Géminis, al ChatGPT? Depende de vos. Porque no todo lo que vos lees o leo yo en estos aparatitos, lo leen todos. No creo que los chicos, estos que andan por las redes, se detengan a leer estos artículos largos, que yo misma, por ejemplo, ayer estuve leyendo 2 o 3 sumamente interesantes, diferentes de tema, no tienen que ver con la educación, pero si les interesa, no estamos viviendo un país de civilización en el mundo líquido. Es el mundo líquido, como decía Bauman. Es el mundo líquido. Bauman lo expresa bien en la educación líquida. Y bueno, ves que hay un problema en lo que es la autoridad, y ya no estoy hablando solamente de autoridad, la autoridad política del presidente, sino que la gente la tiene y se enfoca contra la autoridad, sea el presidente, sea un legislador, sea un intendente, sea la maestra, sea sí, el presidente del club. Ese es el habitante y el ciudadano. El ciudadano va a saber cómo comportarse, va a saber que la autoridad está en cual lugar. Por ejemplo, yo no lo he votado al señor presidente, pero yo jamás le faltaría el respeto. ¿Por qué lo haría? Porque mi condición de ciudadana, mi conocimiento de las leyes, mi conocimiento de la Constitución, mi conocimiento de todo lo que corresponde a un ciudadano, me dice, esto no se puede hacer y no lo voy a hacer. Ahora, yo veo, aún en los programas comunes de televisión, así como el presidente insulta, recibe. Es un va y viene. Entonces esto se convierte en una situación muy desagradable. Acá nadie parece ocupar su lugar. Vos me hablás de la autoridad, de la persona hacia la autoridad, pero la autoridad tampoco está respetando a sus subalternos, digamos. Sí, si hablamos del presidente, sí. Entonces pero... da el ejemplo. Entonces, ¿por qué otros no lo van a hacer si la autoridad máxima lo hace? Sí, pero por ejemplo una maestra que viene y que sale a la calle y los padres, por ejemplo, le faltan el respeto, sí. porque considera que trata mal a su hijo, porque lo que lleva la campana que escuchó la del hijo que le dice la maestra tiene la culpa, la maestra me retó, la maestra me pegó, la maestra no me quiere, la maestra me desaprueba, la maestra me tiene de punto, la maestra... sí, entonces, todo es la maestra. Y acá no es el caso de... No. Hay una autoridad que no es respetada por una sociedad que prefiere creerle al... Bueno, ojo, desde la época del 94, cuando se hizo la reforma, todo apuntó a desvalorizar todo esto. Es sistemático, es un plan sistemático esto, que ha dado muy buenos resultados. Ayer en una escuela de San Martín, creo que fue San Martín, no importa dónde, se produjo un caso espantoso, se pelearon 2 chicas, vinieron las madres, le pegaron a las maestras, le pegaron
al personal de servicio, le tiraron que estaban tomando mate cocido hirviendo, tuvo que venir la policía, pero está bien, es la conclusión a lo que se llegó. Después del 94 acá se empezó a atacar al docente, no sirve, no sabe, la escuela no tiene nada que ver, viste, es lo mismo. Entonces, esto es un plan sistemático, no te quepa la menor duda. Cuando este plan cambie, y va a cambiar, y yo quizá no lo vea y vos que sos más joven lo verás, todo volverá a su cauce. Esperemos que así sea. Bueno, Dina, hemos llegado al final. ¿La pasaste bueno, bien? No sé si he cumplido tus expectativas. No, las mías siempre las cumplí, te conozco hace montones de años y me encanta hablar con vos. A mí siempre. Bueno. Así que si la pasaste bien, yo me doy por... Yo la paso bien porque también nos conocemos y aunque no fuera así, sé cómo tratas a la gente, que sos respetuoso. Vos sos respetuoso. Bueno, Ezequiel, acá estamos dando entonces por terminado. Nos vemos ahora el próximo martes. Te agradezco mucho que me hayas convocado. Venir. Muchas gracias. Y espero volverte a ver en el ciclo que comienza. Bueno, ¿por qué no? Viene. Así que ahora ya es muy tarde como para hacer otro programa, pero bueno, nos vemos entonces, Ezequiel, hasta el próximo martes en Pensamiento Crítico por el Nacional de Matanzas. Nos vemos. Bueno.